Bueno, pues primero que nada me voy a presentar. Mi nombre es Adriana Bueno García. Me da mucho gusto saludarla. He visto ya algunos nombres recurrentes en las sesiones y eso me da mucho gusto. Sean ustedes bienvenidos a esta quinta sesión de nuestro ciclo de conferencias. A nombre de Comunidad del Conocimiento Virtual, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión titulada Introducción al Software Libre, Conceptos y Beneficios. Muchas gracias por su participación y esperamos cumplir con sus expectativas. En cuanto al ponente de hoy, mi compañero Joel Torres Hernández va a ser quien va a dar esta plática. Él es administrador de proyectos de tecnología y diseñador de soluciones creativas. Además, es un experto con más de 15 años de experiencia en la visualización, análisis y creación de productos en el mercado de las tecnologías de gestión del conocimiento, así como en la implementación de proyectos estratégicos en instituciones académicas, científicas y de investigación en América Latina. Actualmente, él es el presidente de ESIRE. El objetivo de esta sesión es conocer los conceptos básicos, la historia de lo que es el software libre, que este es un movimiento a nivel mundial, cuáles son las corrientes, la filosofía y la situación actual. Todo esto con el objetivo de que ustedes puedan identificar estos sistemas libres, compararlos y definir cuáles son las ventajas y desventajas de estos, así como la confiabilidad, y al mismo tiempo puedan diseñar un plan de implementación aplicable a su situación particular. El esquema de la sesión, bueno, primero vamos a definir lo que es el software, vamos a ver un poquito de la historia de esto y vamos a ver algunos ejemplos en cuanto a sistemas operativos y navegadores web. Les recuerdo que pueden formular sus preguntas vía audio o ya sea por medio de la herramienta del chat. Muchas gracias por su tiempo. Cedo la palabra a mi compañero Joel. Bienvenido. Claudia y María Eugenia, y bueno, pues buenos días a Adi, ¿no? Pues la idea sería empezar con la sesión. Les vamos a compartir bueno, obviamente les vamos a compartir nuestra pantalla. En la página del PCB, en la sección donde está la sesión, van a encontrar algunas lecturas, enlaces de interés, documentos que preparamos. Y bueno, si van teniendo alguna duda, voy a estar atento aquí en el chat para que la sesión pueda ser lo más dinámica posible. Nada más les recuerdo que cuando pongan en la opción del chat de enviar, seleccionen la opción de enviar a todos o enviarme el comentario a mí para que pueda verlo. Si no, no voy a poder ver cómo están hablando. Bien, pues obviamente todo lo que voy a contar, y más viendo que nos visitan, pues en este caso de la Tecnológica del Valle de Grijalva y también de la Universidad de Madero, todo lo que voy a platicar pues va a estar orientado al software libre y especialmente pues en el área académica, ¿no? O en el área de universidad. Bien, voy a compartir mi pantalla. Por favor, si me pueden confirmar si la ven. Ya está, ahí está. Entonces, si tienen alguna duda o algo, pues aquí estamos atentos. Y bien, pues voy comenzando, ¿no? Disculpen, tengo un poquito de cosas, pero no les moleste. Bien, pues voy a comenzar, ¿no? Respecto a qué es el software libre. El objetivo es como tratar de ver a fondo los objetivos, los conceptos básicos, y a partir de ahí pues tratar de comprender, ¿no? Sobre todo cuando uno está en un área de TI o de bibliotecas, siempre está ante la disyuntiva, ¿no? Si ¿qué vamos a usar? ¿Vamos a usar software de licencias? ¿Vamos a usar software libre? Escucha unos argumentos de todos tipos, entonces la idea pues es dar un poco de claridad, de historia y bueno, pues ojalá sea de utilidad. Obviamente quise comenzar con la definición básica, ¿no? De software. ¿Qué es en sí el software? Pues un conjunto de programas, instrucciones
y reglas, normalmente lógicas, que sirven para ejecutar tareas en un equipo de cómputo, ¿no? O en una computadora. Es decir, que el software es el equipamiento lógico que permite que funcione el hardware. ¿Por qué empecé desde este concepto básico? Porque a partir de aquí normalmente nos podemos basar en todo lo demás, sobre todo cuando toquemos el tema de copyright, derechos de autor, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el software ¿qué es? Pues es una serie de instrucciones que son intangibles, que no son nada físico, que sin embargo a través de estas instrucciones podemos hacer que el hardware o los materiales físicos realicen algunas actividades específicas. Ujú. Bien. Ahora, en sí el concepto de software, ustedes saben que es un concepto muy antiguo. Desde los años 30 ya se estaba pensando como tal en decir que el software era algo que debía ser nombrado como tal, que no tenía que ser nombrado como parte de los componentes físicos de una computadora, sino que era algo que se podría considerar un componente intangible. Y obviamente el software pues ha pasado por diversas etapas, ¿no? Desde ir decidiendo cómo es la mejor manera de desarrollar software, crear una metodología de software, cómo ir aprendiendo, etcétera, etcétera, hasta llegar al momento actual, donde ya se cuenta con mucha teoría y sigue evolucionando, ¿no? Entonces, el primer concepto, y es un concepto general que aplica tanto al software libre como al software que tiene una licencia, es que el software es un elemento intangible y que puede ser propiedad de alguien, ¿no? Obviamente los primeros softwares que fueron desarrollados pues fueron los llamados sistemas operativos, ¿no? Es decir, antes de que existieran los sistemas operativos, la gente lo que tenía que hacer tenían que ser programadores para utilizar una computadora, porque tenían que estarle dando instrucciones para que fuera haciendo determinadas cuestiones. Ujú. En cambio ahora, a partir de que se desarrolló el primer sistema operativo, como Unix o Windows o Linux, son sistemas operativos que son sistemas que permiten que los usuarios interactúen con las computadoras sin necesidad de ser programadores. Simplemente ya tienen determinados comandos o determinadas instrucciones que les pueden dar, que ya fueron predefinidas por alguien, y entonces ya le permite decirle a la computadora, ayúdame a hacer un documento, imprime, conéctame a internet, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, ¿qué softwares existen? Pues en el caso de sistemas operativos, existe el software de Unix, que es un software muy, muy antiguo, o existe el Windows, o existe el Leopard, ¿no? Para la Mac, o existe Linux, etcétera. Igual en navegadores web, bueno, pues existen navegadores como Mosaic, o existieron navegadores como Mosaic, o actualmente como Firefox, Chrome, Safari, etcétera, ¿no? Cada uno de esos puede ser considerado un software independiente que podemos instalar en nuestra computadora si así lo deseamos. Ujú. Bien. Unix, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué decidí hablar de sistema operativo y de navegadores? Porque los vamos a usar como ejemplos a lo largo de la sesión. Ujú. Obviamente Unix fue uno de los primeros sistemas operativos que fueron utilizados tanto para que las personas a nivel usuario pudieran utilizar su computadora como para hacer grandes procesos de información en servidores, etcétera, etcétera. Ujú. Bien, perdón. Ahora, a pesar de que Unix es uno de los primeros, siempre fue un sistema, y sigue siendo un sistema operativo muy caro, que es muy difícil de implementar porque es caro, es difícil conseguir presupuestos muchas veces. Y obviamente, en el caso de Unix, por ejemplo, es un software
que no es posible crearte tu propia versión de Unix y modificarla para que hagas lo que tú quieras porque es un software privado. Es decir, que tú estás a expensas de darle únicamente el uso que el fabricante te indique. Entonces tú cuando vas y compras un software como Unix o como Windows, lo que tú estás haciendo pues no es comprar el software no es tuyo. Lo que estás comprando es únicamente el derecho para utilizar ese software bajo las condiciones y con las restricciones que te va a indicar ese fabricante. Entonces, bueno, este es un punto importante, ¿no? Bien. Ahora, en el caso de los navegadores, los navegadores de Internet, digo, actualmente uno utiliza muchos navegadores, que el Chrome, que el Explorer, que el Firefox, que no sé, ¿no? Muchos otros. Sin embargo, es importante y es interesante conocer la historia de los navegadores porque también en base a esa guerra que ha habido, a partir del desarrollo de Internet, han nacido muchos razonamientos de por qué crear software libre, ¿no? Este fue el Mosaic, fue el primero o el segundo navegador que existió gráfico, digamos que para poder utilizar en una interfase gráfica cuando los inicios del Internet. Aquí puse un ejemplo de cómo se veía la pantalla. ¿Y por qué lo menciono? Porque Mosaic fue el primer navegador gráfico creado por la NCSA, que es la Agencia Nacional de Desarrollo de Software Avanzado de Estados Unidos, en el año 93. Y algo interesante que tuvo Mosaic fue que ellos primero lo crearon, aunque era un software que ellos crearon con derechos reservados, es decir, era propiedad de la NCSA, ellos ofrecieron el acceso al código a nivel académico, muchas instituciones académicas pudieron empezar a trabajar en crear sus propios navegadores. El objetivo primordial era que pudieran utilizar el Internet que de una manera fácil y dinámica. Pero además de eso, esta organización, NCSA, lo lanzó al mundo comercial, es decir, crearon una empresa y esa empresa después la vendieron a Microsoft y a partir de ahí, en el año 95, a partir de la existencia de Mosaic, nació el Internet Explorer y posteriormente en el año 97 nació el Netscape Navigator. Los dos nacieron como software comercial, es decir, hasta ese tiempo tú de todos modos, si querías usar Internet, tendrías que ir a la tienda, comprar un software en paquete, una caja, ir a tu computadora, instalarte el Explorer o instalar el Netscape, y entonces ya ibas a poder ponerte en navegar. Igual siempre con las restricciones y con las condiciones que la licencia que estabas comprando tuviera. Es decir, no tendrías opciones de hacer mucho más. Si tú fueras un programador y quisieras hacer que tu Explorer hiciera algo nuevo, no ibas a poder porque eso es un software ya como en una caja negra que no podías utilizar, ¿no? Más que para lo que ellos te permitan. Bien. Hasta este punto no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario o algo que quieran que profundicemos en el aspecto del software, de la historia o del concepto de software, etcétera, o continuamos. Pueden comentar si tienen alguna duda o si continuamos, ya sea utilizando la sesión de voz o aquí por el chat, por favor. Bien, entonces, vamos a seguir. Aprovecho para darle la bienvenida a María de Lourdes, que nos acompaña del CIDE. Cualquier duda o comentario, María de Lourdes, por favor, estamos en el chat o utilizando la sesión de voz. Bien, ahora, bueno, obviamente era importante dar o tener claro el concepto de software. Sin embargo, hay un concepto muy, muy importante para entender el software libre.
¿Qué concepto es? Pues es el concepto de copyright. Como ustedes saben, el concepto de copyright es algo que aplica a todo tipo de obras, ya sean libros, ya sean música, pinturas o programas de televisión, audio, cualquier obra trata de estar protegida a través de ciertos derechos que le permitan tanto al autor como a los usuarios, como a los intermediarios, manejar de la mejor manera posible, o al menos eso es lo que se buscó al momento de crear estos conceptos, los derechos de cada individuo, ¿no? Entonces, para entender un poquito más el concepto de copyright, voy a mencionar dos aspectos, ¿no? Uno es el concepto de propiedad intelectual y el otro es el concepto de derechos de autor. Con la intención de dejarlo lo más claro, y por favor cualquier duda, pues estamos aquí a sus órdenes, ¿no? Bien, entonces, realmente el concepto fundamental o el concepto principal es el concepto de propiedad intelectual. ¿Cuál es el concepto de propiedad intelectual? Del cual nacen todos los otros conceptos, es el concepto de que la propiedad intelectual es el primer derecho de todos aquellos que diseñan, inventan o crean algo. Es decir, al momento de que tú decides crear algo, ya sea desde un texto, puede ser un poema, ¿no? Hasta una nueva forma de trabajar el calor en turbina y todo lo que se encuentra en medio, incluido el software, desde el momento en el que tú haces algo de tu propia creación, ese algo es parte de tu propiedad intelectual. Ok, ¿y qué es la propiedad intelectual? Es un bien intelectual, es decir, un bien intangible que es producto de tu inteligencia, pero que por el hecho de que sea intangible no quiere decir que no esté protegido y que no te pertenezca. Ujú. Algo importante es que la propiedad intelectual comparte características con la propiedad tangible. Es decir, así como puedes tener un auto o ser propietario de una construcción, puedes ser propietario de tus ideas o de los conceptos que hayas generado o de las obras intelectuales que hayas generado y comparten características, es decir, tú las puedes comprar propiedad intelectual, la puedes vender, la puedes heredar, ceder bajo licencias, etcétera. Este es el concepto básico de propiedad intelectual, en el cual se fundamentan todos los derechos que dominan, en este caso que estamos hablando de software, o que vamos a hablar de software, es el concepto en el que se basan todos los derechos, tanto los del copyright como lo demás que vamos a hablar, ¿no? Software libre o software de licencia, etcétera. Bien. Ahora, si tú ya tienes la propiedad intelectual de algo, obviamente, a partir de que tú eres propietario de esa obra que estás generando, tú estás teniendo ciertos derechos, que son tus derechos de autor. Y se utiliza la palabra derechos de autor, se utiliza la palabra derechos de autor en dos aspectos. Y por eso se utiliza en plural, ¿no? Porque tú tienes, por un lado, tus derechos morales, que es decir, son aquellos que como persona eh, tienes que tener y a los cuales no puedes renunciar. Es decir, si tú eres el creador de una obra, no puedes renunciar a decir que tú creaste esa obra. Y tienes otros derechos dentro de tus derechos morales sobre esa obra. Por ejemplo, tú puedes decidir si esa obra va a ser divulgada o no y cómo. Siempre vas a tener derecho a que se reconozca tu autoría de determinada obra, aunque cedas otros derechos, la autoría no se puede renunciar a ella. Tienes derecho a solicitar que tu obra se maneje de manera íntegra o autorizar que se le modifique posteriormente. Estos son los derechos morales que uno como autor tiene, pero también tiene otros derechos, que son los relacionados a los derechos económicos, ¿no? O los derechos patrimoniales. Y son aquellos en los que tú puedes ceder o no ceder, o
exigir o para recibir un beneficio por la explotación de la obra, decidir qué permisos vas a dar para que esa obra sea reproducida en otros formatos o en el mismo formato, pero en otros lugares, que son los derechos de reproducción. Aquí es donde entra el concepto de copyright, que son literalmente traducido es derechos de copia. Los derechos de que tu obra sea comunicada o sea transmitida de manera pública, sea distribuida, que tú vas a permitir que otros usuarios puedan divulgar obras derivadas, si es que generan obras a partir de la tuya, y derechos de que tu obra pueda ser utilizada de manera pública o no. A lo mejor solamente vas a permitir que sea utilizada de forma privada. La mayoría de los derechos que uno adquiere, por ejemplo, cuando compra un libro, pues son derechos de que tú lo estás adquiriendo únicamente para que lo lea una persona que no lo puede copiar, en teoría no lo debe prestar y no debe divulgarlo ni hacer uso de él de manera pública, ¿no? Bien. Hasta esta parte, no sé si alguien tiene alguna duda, por favor, estamos aquí en el chat. Lo pueden ir escribiendo, ¿no? Bien, entonces continúo. Ahora, hay otro concepto. Normalmente, o más bien anteriormente o originalmente, disculpen, me regresé un poquito en la pregunta. Anteriormente u originalmente, todos los derechos fueron creados así. Y el concepto de copyright se convirtió en un concepto que de repente deja de ser tan benéfico para el autor y se convierte en un protector más de los derechos de los intermediarios que del autor. Por ejemplo, en los libros, el copyright beneficia más a la editorial que al propio autor, que ve muy restringido, por ejemplo, su derecho a que su obra sea realmente difundida. En el caso del software también esto sucede mucho, porque los programadores crean el software generalmente para un intermediario y este intermediario decide a quién le va a ceder las licencias, bajo qué condiciones, y no va a permitir que estos programas sean utilizados para mejorarlos, para modificarlos, para compartirlos con otras personas. Entonces el autor se ve obligado a permanecer pues anónimo, digamos, tras el trabajo que hizo para un determinado intermediario. Veo una duda, un segundo, voy a leerla. Nos pregunta más bien María Eugenia, que si colocamos una liga a una página web en la universidad, que si esto es legal, o que si debemos pedir permiso a la institución. Más bien, más que preguntarnos si poner permiso si debemos contar con permiso de usar una liga, porque realmente al momento de estar en internet ellos están publicando. Entonces, como tal, utilizar una liga no es un problema, pero siempre hay que preguntarnos qué incluye esa liga, es decir, cuál es el contenido de esa liga. Si esa liga, por ejemplo, está incluyendo un libro que tiene derechos reservados y que realmente ellos no cuentan con la autorización de difundirlo, y nosotros lo ponemos en nuestra propia página web, nosotros también estamos difundiéndolo sin autorización del autor. En ese caso no es correcto. Si, por ejemplo, fuese un artículo de una revista científica que el autor publicó bajo una licencia de Creative Commons, por ejemplo, que es donde él está permitiendo que se difunda,
Entonces, pues, ya por el simple hecho de que él lo está autorizando, no tenemos necesidad de pedir ningún tipo de permiso. Es decir, poner ligas en general en Internet de cosas que encontremos ahí, o el hecho de poner la liga no necesitamos el permiso, pero siempre debemos cuidar qué contenido incluye esa liga. Lo mismo en el caso de los videos, por ejemplo, ¿no? De YouTube. Hay videos que pueden estar utilizando materiales que no cuentan con los permisos del autor, y hay videos que sí. Espero que esto aclare un poquito tu duda, María Eugenia, aunque aún así, pues, siempre si tienes la posibilidad de pedir autorización, pues es mejor, pero que sea realmente forzoso, no. Depende un poco del contenido y del tipo de derechos que tenga ese contenido. Bien, voy a continuar. Entonces, a partir de eso, o a partir de que la estructura del copyright se ha ido haciendo más protectora de los derechos de los intermediarios y menos protectora de los derechos de los autores, empezó a surgir un concepto nuevo, que es el concepto del copyleft. Este es un concepto que empezó a ver, un minuto, nada más para terminar de atender la duda de María Eugenia. Por ejemplo, en este caso que comenta María Eugenia, de que uno encuentra de que ustedes encontraron la liga con login y password en el sitio de Conoculta, para ingresar a la base de ESCO. En este caso como los contenidos de ellos son contenidos que están bajo copyright, probablemente ellos tengan un acuerdo con ESCO. Sin embargo, nosotros no podríamos, aunque ellos lo tengan ahí público, nosotros no podríamos tomar esos datos y publicarlos en nuestro propio sitio web si no contamos con el permiso. En este caso, lo ideal sería pedir el permiso directamente al editor, es decir, directamente a EBSCO, y decirles, oigan, si es un acceso que ustedes están dando, ¿me autorizan a difundirlo también en mi página o no? Eso sería lo ideal. De nada, María Eugenia. Entonces, continúo, ¿no? Perdón, sí. Exacto, se puede difundir lo que está libre, más que en este caso, que como comenta Claudia, por ejemplo, si pusiéramos datos de un sitio que de todos modos no podríamos ingresar, como pasa con muchas revistas científicas, pues sí podríamos, si está disponible, pero en este caso específico, que ellos que están contando, es que el sitio está incluyendo ahí en el sitio de Coneculta está publicando tanto la liga como un user y un password, ¿no? Entonces no sabemos si realmente ellos cuenten o no cuenten con la autorización, y para uno no involucrar a su institución, pues siempre, ante la duda, mejor preguntar, ¿no? Y si se puede recurrir a la fuente principal, que en este caso es el editor, pues pedir la autorización para no caer en cuestiones que, que, que generen, o que pudieran ser origen de un conflicto, ¿no? Es algo importante que comenta Claudia, es que sí, no existen, o es muy débil la legislación que hay en México, ¿no? En general, de derechos de autor, tanto de copyright como de acceso libre, etcétera. Pero bueno, siempre podemos irnos guiando en lo que existe fuera para tratar de guiar nuestras acciones, sobre todo quienes estamos a cargo de sitios públicos, sobre todo si son sitios que no son nuestros, sino que son sitios que están utilizando la imagen o el contenido
de una institución como en la que estemos trabajando, ¿no? Bien, entonces, cualquier otra duda estamos aquí a sus órdenes, ¿no? Voy continuando. Bien, el concepto de copyleft, ¿no? Este es un concepto que comenzó a utilizarse desde los años 70, pensando en facilitar a los autores el utilizar sus derechos de manera más directa frente a las restricciones que les impone el copyright, ¿no? Entonces, decir, ok, si yo soy el autor y yo quiero que mi obra se difunda sin restricción, siempre y cuando se reconozca mi autoría, que se haga, ¿no? Entonces, ya tiene un buen tiempo, pero específicamente, porque el concepto se empezó a utilizar en todo tipo de obras, es decir, no únicamente en el mundo del software, ¿no? Sino en obras diversas de de todos los tipos. Ahora, específicamente en el caso del software, se empezó a utilizar de manera, no sé, poquito más reciente, ¿no? Algo importante es que el copyleft siempre respeta los derechos de autor y se basa en ellos, es decir, no porque se llame copyleft significa que no va a respetar los derechos de copyright, ¿no? Ni la propiedad intelectual. Es decir, el copyleft siempre va a estar basado en los derechos del autor y los va a respetar. El objetivo primordial que tiene es que el autor pueda difundir su obra y además busca también que una determinada obra sea realmente accesible para la sociedad y que sea benéfica, ¿no? Y que los trabajos derivados de esas obras también puedan ser utilizados o puedan ser útiles para el que los recibe y para el que los genera. Bien, en específico en el mundo del software, basándose en el concepto de copyleft, desde el año 83, una persona, se llamaba Richard Stallman, digamos que le dio forma al concepto de software libre, basándose en la filosofía de copyleft, y lo que hizo fue crear una nueva forma de trabajar software. Cuando él dijo, ok, Unix es demasiado caro, entonces voy a empezar a programar el día de hoy un software que va a ser libre, le voy a dar acceso abierto a cualquier programador que quiera cooperar y este software siempre se va a mantener así. Y fue como surgió el proyecto GNU, que el significado es, o GNU o GNU, que el significado es GNU no es Unix. Es decir, iba a ser un software abierto que cualquiera pudiera descargar, instalar, utilizar, modificar, y esas versiones que cada quien fuese modificando o los módulos nuevos, si tuvieran la libertad de volverlos a compartir hacia cualquier lugar o con cualquier persona, para que esas personas también pudieran utilizarlo, beneficiarse y a su vez alimentar a la propia comunidad. Entonces fue el primer concepto de software libre y es el nacimiento de Linux, que es el sistema operativo actualmente de los más utilizados, sobre todo en servidores que requieren grandes cantidades de datos y que no tienen que verse en la obligación de pagar licencias como lo tendrían que hacer con Unix o con Windows, que muchas veces ya pagar la propia licencia es más caro que todo el servidor y que el hardware, ¿no? Entonces, bueno, desde esa época se empezó a utilizar el concepto de software libre. Ahora, ¿qué es el software libre? Lo primero es que el software libre son todos aquellos programas que respetan la libertad de los usuarios y la libertad de la comunidad. Es decir, esto es algo muy importante. El software libre no significa que es software gratis.
¿no? O sea, hay muchos conceptos de software gratis, de descarga gratis o hay software gratuito, etcétera, pero eso no hace que sea un software libre. Lo que lo hace que sea un software libre es un software donde los autores mantengan sus libertades, los usuarios que utilizan este software tengan la libertad de que es un software que ellos pueden trabajar libre, sin restricciones que les pondrían a un software privativo o un software propietario, y que los usuarios de la comunidad también mantengan esa libertad y puedan aprender y crecer y no estén ligados a un mundo comercial. ¿Sí? Y algo importante es que cada una de estas libertades que tiene el software libre debe estar siempre fundamentada pues en los derechos de autor, en respetar los derechos del autor. Bien. Un punto muy importante es que ¿cuándo podemos decir que un software es software libre? Hay 4 aspectos que son fundamentales para que se pueda considerar software libre. ¿Cuáles son esos aspectos fundamentales? O libertades fundamentales. Existe la primera, o la libertad cero, que es que si tú vas a utilizar un software libre, tengas la libertad de ejecutar el programa siempre que quieras y para cualquier propósito. Esto es algo importante porque cuando uno utiliza software con licencias, la licencia siempre te delimita, bueno, pero tú solamente puedes utilizar este programa para tal y tal cosa. Pero si se te ocurre crear algo a partir de mi programa, me tienes que decir porque tendrías que pagar entonces regalías por haberlo creado utilizando mi software. Entonces, la libertad fundamental pero el software libre es que tú puedas usar el programa con cualquier propósito que se te ocurra, aunque no se le haya ocurrido al autor original. La libertad 1 es que también tengas la autorización y la libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo para que el programa haga aquello que tú quieres que haga. Entonces no debes estar restringido ni a estudiar el código fuente del programa y aprender de él, y tampoco debes estar restringido a no modificarlo. Es decir, siempre debes tener la libertad de entrar a ese código y si ya lo entendiste y lo comprendiste, lo puedas modificar para que haga algo nuevo o algo que tú quieras que haga en específico, sin que estés obligado a informar al autor y tampoco estés obligado a pagar por esas modificaciones. La siguiente libertad, que es la libertad 2, es que tú tienes la oportunidad o la libertad de distribuir copias o redistribuir copias del programa original para ayudar a quien tú quieras sin que tengas que notificar al autor. Entonces, este es otro punto importante que no existe forma de hacerlo con el software que está basado en licencias, ¿no? Cada licencia tendría que pagar un usuario, mientras que en este caso tú debes tener la opción y la libertad de, si lo quieres repartir o lo quieres publicar en Internet, como comentábamos hace rato, debes tener esa libertad, debes software libre. Y lo mismo respecto a las copias de las versiones que tú modificaste. Entonces, si tú bajaste un determinado software, lo hiciste mejor, creaste una versión especial que hace algo nuevo que no se le había ocurrido al autor, y tienes un software mejorado a partir del software original, tú tienes la libertad de redistribuirlo, siempre y cuando respetes los derechos de autor, es decir quién hizo el software original, cuáles son las partes que tú modificaste, y puedes distribuirlo sin que eso implique que tengas que pagar nada a nadie. Incluso tampoco tendrías por qué notificarlo. Estas son las 4 libertades fundamentales del software libre y que debe cumplir cualquier sistema que queramos utilizar como software libre para tener la garantía de que realmente va a ser un software que podemos utilizar. Si descargamos algún programa que tenga una licencia que no respete
alguna de estas libertades, entonces no estamos descargando un software libre. Estamos descargando un software intermedio o un software que está utilizando alguna licencia, por decirlo así, confusa, pero que en cualquier momento nos puede cortar cualquiera de estas libertades y entonces no está cumpliendo con el objetivo real de ser software libre. Esto es importante porque vamos a encontrar en Internet mucho software que, que aparenta ser software libre, pero cuando uno ya lo quiere utilizar, resulta que solamente una determinada parte y la otra parte está restringida y bueno, pero hasta aquí sí es gratis, pero después ya tienes que pagar, o puedes usarlo, pero si quieres acceder al código eso ya no se puede, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se deben respetar siempre estas 4 libertades. Algo muy importante es que el acceso al código fuente siempre es necesario. Entonces, cualquier software libre que descarguemos siempre debe venir con su código fuente íntegro y sin restricciones de ningún tipo. Y otro punto importante es que sí puede haber actividad comercial alrededor del software libre. Es decir, no quiere decir que no esté, que esté ligado a que no haya actividad comercial. Ujú. Hay muchos casos que se pueden venderte la consultoría para que tú instales, o pueden venderte manuales muy detallados, o pueden venderte ayuda, soporte técnico, o pueden venderte hosting, siempre y cuando no se contraponga con las libertades fundamentales. Es decir, nada debe ser forzoso, no debes estar restringido en ningún tipo y debes mantener las libertades de ejecutar, estudiar, distribuir las copias originales o los lenguajes. Ujú. No sé si hasta este punto hay alguna duda. Veo que una duda de María Eugenia. O sea, que nos comenta María Eugenia, o sea, si yo utilizo un software como DSpace para guardar otro tipo de documentos que no sean precisamente científicos, ¿no tienes problema? Es correcto. O sea, si tú tienes un software como DSpace y se te ocurre utilizarlo, imaginemos que para crear un repositorio de fotografías de un grupo de amigos, ¿no? O o que por otro lado una empresa lo descarga y decide utilizarlo para almacenar ahí la información de su archivo legal y lo va a utilizar en su intranet para su uso propio. En ninguno de esos dos casos se estaría contraponiendo con la licencia de DSpace. La licencia de DSpace es un GNU GPL. Entonces, esa licencia permite que el usuario lo utilice para cualquier propósito, sin necesidad de informarles a ellos. Y si alguien ya lo descargó, lo instaló en su propio intranet y decide hacerle modificaciones para que, no sé, ¿no? Que se conecte con la base de datos de usuarios y no sé, X cosas, tampoco se está contraponiendo con ninguna de las especificaciones del DSpace. Entonces no es ningún problema. No sé si alguien más tiene alguna duda, si no, pues continúo con la sesión. Bien, entonces, siguiendo con el tema, pues bueno, estas son las libertades fundamentales que debe tener el software libre. Y bien, adicional a eso, hay otra pregunta que es importante a veces recalcar, ¿no? Si es lo mismo software libre que open source. Sobre todo porque como entre tantas vertientes y tantas cosas, siempre es importante tener esa claridad, ¿no? ¿Es lo mismo el software libre que el open source? Realmente en la práctica puede ser lo mismo. Hay mucho open source que cumple con las especificaciones del software libre, pero no siempre. Entonces, algo muy importante es que el movimiento del software libre
está basado en una filosofía más relacionada con derechos de autor y con libertades de los autores y de los usuarios. Mientras que el movimiento del open source está mucho más fundamentado en cuestiones técnicas. O sea, el movimiento del open source dice, pues todo el mundo sería más fácil si todos compartimos el código fuente. Mientras que el movimiento del software libre dice, el mundo va a ser más fácil si respetamos las libertades de los usuarios y las libertades de los creadores. Entonces, esa diferencia lo que genera es que en el mundo del open source hay más vertientes de licencias de uso, donde no siempre se respetan las 4 libertades fundamentales. Entonces, eso es algo importante. Hay veces que uno puede encontrar software que es open source, pero que no te está autorizando a todo, a las 4 licencias. Te dice, ok, tú lo puedes utilizar libre, siempre que no hagas uso comercial de, por ejemplo, ¿no? O tú lo puedes descargar y modificar y todo, pero si difundes o si tú quieres vender algún servicio relacionado con el software, entonces tendrías que contactarnos para que hagas un pago por esto, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante. El movimiento de open source surgió a partir del propio movimiento de software libre, pero de un grupo de personas que tenían una filosofía distinta, ¿no? Un poco más hacia el ámbito técnico en sí, y mientras que el software libre mantuvo su línea de decir nuestra motivación siempre es filosófica respecto a la libertad de los usuarios. Aquí hay un ejemplo de cómo se puede ver, ¿no? Aquí están los 3 tipos de niveles de software. Está el software libre, está el software open source y está el software privativo. O así, muchas personas le llaman software privativo diciendo que es un software que te priva de libertades, ¿no? Pero bueno, es el software comercial, ¿no? El software libre debe garantizarte, utilizando los 4 principios fundamentales, que tú puedas ver el código fuente, que tú puedas estudiar el código fuente, que lo puedas modificar si así quieres, que puedas compartirlo con otras personas, que puedas compartir también tus modificaciones con otras personas, que si tú quieres hacer uso comercial del software libre lo puedes hacer y que lo puedas utilizar con cualquier fin y propósito. El software open source no siempre te garantiza, aunque hay licencias que sí, hay licencias que no. Es decir, cuando uno descarga un software open source hay que cuidar siempre, y también el software libre, ¿no? Hay que ver muy bien qué licencia es para ver qué nos permite de todo esto. Es decir, si nos permite ver el código fuente y estudiarlo, normalmente sí, y ver qué tanta garantía nos da de que podamos modificarlo, qué tanta libertad nos da para compartirlo, qué tanto nos va a permitir compartir también lo que modifiquemos. Normalmente en el open source te está prohibido que hagas uso comercial. A veces te dicen que sí, siempre y cuando no sea con este software, puedes cobrar únicamente asesoría, por ejemplo, ¿no? Y si puedes utilizarlo para cualquier fin o no. Muchas veces dicen, bueno, si tú descubres algo, está bien, pero tendrías que compartirlo con nosotros. Entonces hay que cuidar muy bien qué nos permite cada licencia. Y por último, el software comercial normalmente tiene prohibido todo, más que decir, tú lo puedes utilizar específicamente en la actividad A, B, C durante tanto tiempo y durante tales condiciones y circunstancias. Entonces, bueno, esto es algo importante, ¿no? Estos 3 niveles, y siempre hay que considerar esta tabla al momento de analizar un software y decir qué tantas libertades nos da. Ok. Entonces, bueno, esto es un poco respecto al concepto de software libre, copyright, y qué es el software, etcétera, etcétera. Si alguien tiene alguna duda, pues aquí seguimos, ¿no? Ahora,
el software libre frente al software comercial, ¿no? Este es el tema al que uno se enfrenta normalmente cuando uno va a decidir instalar algo, ¿no? Casi todas las actividades en la actualidad, o no casi todas, bueno, sí casi todas las actividades, la gran mayoría, requieren el uso de algún software, ¿no? Desde, no sé, cualquier actividad de empresa, educativa, científica. Entonces, siempre uno está enfrentando esa situación de decir, bueno, ¿qué software vamos a usar, no? Entonces, normalmente existe uno y esta guerra está muy constante entre el software libre y el software comercial, ¿no? Al momento de elegir los servidores, pues siempre uno se pregunta, bueno, Unix o Linux o Windows, ¿qué sistema voy a utilizar, no? Windows contra Linux ha sido otra de los que tanto se han enfrentado, ¿no? Que si el Windows es más fácil de administrar, el Linux requiere mucho dinero porque al final tienes que contratar a un experto, etcétera, ¿no? O con los navegadores, ¿no? El utilizar Explorer, que se facilitan muchas cosas, pero es más inseguro, utilizar Firefox, que es abierto y que te puede ayudar a otras cosas, etcétera, etcétera. Un poco para representar cómo es la lucha en la actualidad del software libre contra el comercial, tomé este dibujo, donde pues bueno, están los señores de Mac y los de PC, conocen al señor Linux y se lo empiezan a sonar entre los dos, ¿no? Entonces, un poco esto es así en todos los niveles de software, ¿no? Son, tanto en el software científico, en el de las publicaciones científicas, el software para crear libros, el software para e-learning, el software para prácticamente todo, ¿no? Son competencias siempre y cuando sean comerciales, pero cuando surge una alternativa como el software libre, entonces son aliados para tratar de ahuyentar ese riesgo, ¿no? Bien. Ahora, ¿cuáles son las motivaciones comunes o las preguntas comunes que uno encuentra, ¿no? Sobre todo cuando evalúa el uso de un software libre y el uso de un software comercial. Los argumentos que uno encuentra o que uno piensa o que uno escucha respecto al software libre, pues suelen ser variados, ¿no? Que no tiene garantía, que es difícil de utilizar y difícil de implementar y que es complicado, que no sabes qué tan serio puede ser, que tú no sabes si el día de mañana este software desaparece, que es libre, ¿no? Que puede ser muy inseguro porque entre tantos miles de líneas de código, que obviamente no hay soporte, ¿no? O sea, si tú instalas un software libre y te tendrás que rascar con tus propias uñas, ¿no? Y una de las preguntas que tanto se mencionan, sobre todo cuando uno presenta alternativas de software libre ante autoridades, bueno, ¿y quién nos va a responder, no? Si esto no funciona, ¿qué? Con el software comercial al menos ahí está la empresa y les hablamos y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy común, ¿no? Es encontrar este tipo de dudas frente a un sistema comercial. Y la realidad es que muchas de estas dudas o de estos argumentos son argumentos lanzados por las empresas de software comercial, ¿no? Sin embargo, yo o preparé, ¿no? Una reflexión de historias de terror, ¿no? Quien ha trabajado con software comercial durante un determinado tiempo, se habrá encontrado que en la vida real, al momento de la venta, cuando tú adquieres un software comercial, pues sí, hay garantías y te vamos a responder, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿quién no ha escuchado o quién no ha vivido experiencias de que, ok, ya me voy y entonces te castigan, te secuestran el dominio, te secuestran tus datos, tus migraciones, tus passwords, te lo hacen muy difícil, tienes que llenar 10.000 formularios, etcétera, etcétera, ¿no? Que si quieres extraer tus propios datos, bueno, sí, pero entonces te vamos a facturar el proceso de migración para que tú tengas de nuevo tu información y ya la montes donde tú quieras, ¿no? La otra es el soporte.
O sea, se menciona que el software comercial sí tiene soporte y tiene garantía. Sin embargo, en la vida real el soporte es real, es efectivo, realmente te dedican el tiempo, realmente hablas con un experto y que sí te ayuda. Este, la otra realidad es que las empresas, el mundo del software comercial está muy, muy ligado y siempre está bajo el riesgo de que las empresas desaparecen o ya las compró otro o la empresa ya no tiene presencia en el país y entonces ahora tienes que hablar con no sé, ¿no? Con hindús o con estadounidenses, donde ya ellos te ven y dicen, bueno, México, ¿qué porcentaje tiene en nuestras ventas? Y en base al porcentaje que tenga el país, es el nivel de atención que te van a dar. Y que además, pues, suelen ser soluciones de caja negra, ¿no? O sea, bueno, ¿por qué me falla tanto esto, no? No, no te preocupes, aquí nosotros lo arreglamos. Menciono todos estos casos porque yo creo que siempre es importante ver el mundo real, ¿no? Y las experiencias que uno tiene al momento de adquirir software comercial contra las ventajas que también tiene y que vale la pena conocer de utilizar el software libre, ¿no? ¿Cuáles son estas ventajas del software libre? Pues la primera es la libertad, ¿no? O sea, el hecho de que tú no estés bajo la incertidumbre de que tu software, tu licencia, los permisos que tengas, el soporte, dependan de un tercero, sino que el software tú lo descargas, tú lo utilizas, tu institución tiene el código fuente ahí y tú lo puedes modificar en la medida que así lo requieras, ¿no? O darle soporte. Y que no es un software que se tenga como obsequio, digamos, ¿no? Que muchas veces el software comercial, pues dice, bueno, no, pero pues tú por ser institución educativa te vamos a dar acceso libre a todo esto durante tanto tiempo. Sí, pero no te está dando la libertad de usarlo. Cualquier día esas condiciones pueden cambiar. Entonces, bueno, pues el software libre es real que no es que sea gratis. El software libre cuesta, sobre todo en instalarlo, aprender a usarlo, configurarlo, pero una vez que tú tienes trabajando tu plataforma de software libre, es una solución de largo plazo. Bien. Otra de las grandes ventajas es la posibilidad de innovar. Al momento de que tú tienes acceso a todo el código, tú tienes la libertad de modificarlo. Y algo importante es que tú, tanto tu equipo como toda la organización, en este caso la institución, tiene la posibilidad de asumir el conocimiento, cosa que es muy difícil con el software comercial. Pero tú requieres soporte, tienes que hablar a la empresa y allá es donde tienen los expertos que te van a dar una solución. Sin embargo, con el software libre, aunque al principio la curva de aprendizaje es más lenta, los expertos se quedan dentro de la institución. Entonces, quien aprende son las personas que van a usar el software, los técnicos que lo instalaron, los técnicos que le dan mantenimiento, y son los que mejoran su nivel, los que conocen más, los que aprenden y los que realmente el conocimiento se queda del lado de la institución, y eso permite que puedan innovar cosas. ¿Ok? ¿Cuál es otra ventaja? La permanencia en el tiempo. ¿Por qué? Porque el software libre no está ligado a que viva, a que una empresa sobreviva, y menos en el mundo actual, ¿no? Entonces, el software libre, tú puedes encontrar soporte en comunidades, grupos de internet, otras instituciones que lo han utilizado. Siempre que ya pasa, un software libre, siempre que pasa un determinado nivel de masa crítica, es decir, que ya tenga la cantidad suficiente de usuarios, de casos y de expertos en el mundo, es un software que tiene la posibilidad de permanecer en el tiempo mucho más que cualquier software comercial, porque ya el conocimiento se partió en todo el mundo en diversos tipos de instituciones.
Entonces, la posibilidad de encontrar soporte, de documentarse, de encontrar expertos a quienes preguntarle, es muchísimo más alta y no está ligada con una cuestión comercial. Y obviamente, y esa es otra gran ventaja, que el software libre crece por redes de colaboración. Entonces, la posibilidad y el número de versiones que va a ir liberando va a ser muchísimo más alto. Si nosotros pensamos que el número de updates que ha tenido una plataforma como DSpace o como Moodle o como un Joomla, y esas o el propio Linux, y las comparamos contra los updates que generan los software comerciales, nos vamos a dar cuenta de que a la empresa comercial le cuesta mucho trabajo porque ellos van avanzando en la medida que su equipo técnico puede hacerlo. Entonces es un trabajo más lento. Mientras que en una red de colaboración, el avance van surgiendo módulos de un lugar, de otro, etcétera, ¿no? Otra gran ventaja, de las principales, pues es la independencia, ¿no? No, la institución que está utilizando un software libre o la persona o la organización que está utilizando un software libre no tiene obligación de trabajar con una sola persona ni con una sola empresa. Cualquier programador de determinada área, con determinado perfil, puede tomar el código y seguir trabajando. Entonces, eso te da una independencia que es muy deseable, sobre todo hablando de software, ¿no? No se está ligado a contratos, ni a licencias, ni a pagos por uso, cosa que eso también es muy deseable. No estarte preocupando de que, bueno, pero estos son 5 licencias para 5 usuarios concurrentes y solo podemos utilizar hasta 5 millones de registros, y a partir de ahí ya nos implica subir de nivel. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Este año está difícil la situación y no se va a poder renovar las licencias, etcétera, ¿no? Y otra cosa muy importante es que no hay formatos propietarios. Es decir, en el software libre, no se maneja el tipo de formato que solamente funciona con ese software. Por ejemplo, el formato de los documentos, ¿no? O el formato que nos permita ver determinados videos, ¿no? Por ejemplo, el Flash. Y si tú no tienes instalado ese programa para ver ese video y no estás dispuesto a pagar esa licencia, no lo vas a poder ver. Y entonces te ves en situaciones de que, por ejemplo, con el formato de Flash, si entre las empresas comerciales no llegan a un acuerdo, no importa que tú hayas pagado tus licencias, como pasó con las iPads en su momento, con los iPads y, y, y Adobe, no llegaron a un acuerdo y entonces tú no podías ver formato de Flash en iPad. Y eso o sea, eso es algo que viola tu libertad como usuario, simplemente porque ellos no hicieron un acuerdo comercial entre ellos. Y también como creador, porque si tú compraste tu licencia y pudiste desarrollar software, de todos modos te están privando de una parte del mercado porque ellos no llegaron a un acuerdo que a ti no te incumbe. Entonces eso es algo que en el software libre siempre se opta por usar formatos abiertos que funcionen en distintos dispositivos, en distintos sistemas operativos, ¿no? Bien, algunas otras ventajas, pues el hecho de la seguridad en el software libre, aunque la curva de aprendizaje es más larga, eso es real, pero pues el software está en tu control y la seguridad depende de ti y no de otros, ¿no? El conocimiento es tuyo, lo absorbe el área técnica de tu organización a nivel personal y a nivel organización. El software libre suele apoyar mucho más a la industria local, entonces si tú haces una inversión, pues te va a quedar, o sea, es mejor invertir en mandar a tu equipo y en formarlos y en capacitarlos, que en pagar una licencia para que la empresa pueda formar un equipo fuera, ¿no? Y que siempre lo vas a poder ajustar, personalizar y hacerle las modificaciones que te permitan que funcione de acuerdo a tus necesidades, sin tener que esperar a que llegue una nueva versión.
Bien, no sé si hasta este punto alguien tenga alguna duda, quieran que veamos algo en específico, o podamos continuar con el tema. Y no hay dudas, pues continuamos. Este, regreso a la presentación y ahora, perdón, estoy un segundo, estoy revisando si no hay más comentarios. Ok, bien. Entonces, ok, ¿cuáles son algunas de las libertades? Ya lo mencionamos. Y ahora, algo que quisimos o que consideramos importante mencionar, pues son algunos ejemplos, ¿no? Es decir, casos donde realmente el software libre ha podido superar o realmente hacerse una solución competitiva en comparación con el software de licencias. Pues obviamente el primer ejemplo clave de todo esto pues es Linux, ¿no? Linux es un software que en mucho se ha hecho un lugar competitivo ante todos los sistemas operativos y es uno de los que más se utilizan precisamente por ser robusto, seguro, confiable, y que sus licencias permiten que tú lo trabajes sin tener que estar haciendo pagos y que no estés ligado a una empresa en específico, ¿no? Y donde ya una vez que lo dominas, pues simplemente te documentas, siempre terminas platicando en grupos de discusión donde encuentras soluciones a tus dudas, etcétera, etcétera. Pero aquí mencionamos algunos otros sistemas que no están tan metidos como sistemas operativos tal cual, sino como sistemas un poco más ya de usuario final o usuario de un área de alguna institución, ¿no? Obviamente el primero que se nos ocurrió mencionar pues es el Joomla. Ujú. Eh, Quienes recuerden, anteriormente era muy complejo hacer un sitio web. Tenías que contratar una empresa que te lo hiciera, o tener a tu equipo, o tú mismo como área de TI, pues ponerte a desarrollar el sitio web, etcétera. Y las alternativas que había eran alternativas comerciales, caras y difíciles, ¿no? Quien algún día le tocó trabajar con FrontPage, se acordará. Actualmente Joomla es un software libre que tiene nació de una versión de open source anterior, que después empezó a volverse más comercial. Entonces, Joomla decidió mantener las leyes fundamentales del software libre y es un software que se calcula que tiene más de 35 millones de instalaciones de todos tipos. Y algo importante es que está incluido, lo están utilizando gobiernos en todos los niveles, corporativos, empresas, ONG, en todo el mundo. Entonces, eso da una idea de qué tipo de software es, qué tan robusto, y que realmente supera por mucho cualquier capacidad de implementación que tuviera un software privado. Otro ejemplo en el mundo académico es la plataforma de DSpace, que es para crear repositorios institucionales, que actualmente tiene más de 3.000 instalaciones exitosas funcionando, incluyendo gobierno también, centros de investigación científica, empresas, ONGs, museos y hospitales en todo el mundo. Las alternativas eh, que existen para crear repositorios digitales, obviamente hay bastantes alternativas también en software libre como ePrint, que también es muy, muy robusta, y las alternativas que existen en software comercial no han logrado superar más de 2.000 instalaciones en el mundo, aunque son alternativas mucho más antiguas.
o que son alternativas diseñadas por software mucho más antiguo o por empresas que ya tienen más tiempo que la existencia del propio DSpace. Esto da una idea de qué tan robusto es y cuál es el impacto que tiene actualmente el uso de software libre. Otro buen ejemplo es el sistema de Open Journal System, que es un sistema que permite automatizar el proceso editorial de revistas científicas, que suele ser un proceso complejo y que es muy importante en la producción de ciencia, ¿no? En la actualidad OJS tiene o está funcionando en más de 24.000 revistas científicas que son indicadas y arbitradas, ¿no? Y que se utiliza en todas las áreas del conocimiento y en todo el mundo. Este es otro muy buen ejemplo porque 24.000 revistas han decidido irse por el software libre ante su única alternativa, que es irse por el uso de software comercial de las grandes editoriales, ¿no? Entonces, obviamente la editorial siempre da una visión o una visibilidad a la producción científica, y aún así ellos han dicho, bueno, pues vámonos mejor por software libre, lo montamos y difundimos de manera abierta todos nuestros contenidos. ¿Mm? Y otro buen ejemplo es COA, que es un sistema de gestión de bibliotecas y que actualmente ya está montado en más de 700 bibliotecas. Este ejemplo es interesante porque COA lleva, no sé, aproximadamente 8 o 9 años de existencia como software libre y ya está siendo utilizado por 700 bibliotecas. Mientras que por decirlo así, su alternativa o una de las alternativas más fuertes que existen dentro del mundo del software comercial, que es el software de Aleph, tiene 1.200 instalaciones o 1.300 en el mundo, pero llevan 30 años trabajando. Entonces da una idea de qué velocidad o con qué velocidad está tomando el software libre el dominio en el mercado, ¿no? Y obviamente no podría faltar el Moodle, que es un software de creación de cursos en línea, de e-learning, que tiene 68.000 instalaciones registradas, en su mayoría en universidades, en centros de capacitación, en escuelas, y que fue el primero que realmente se hizo un espacio en el mundo educativo ante sus alternativas comerciales, que eran en ese momento el WebCity o actualmente ay, se me fue, discúlpenme, se me escapó el nombre, pero que eran softwares muy caros y que Moodle nació como una alternativa muy robusta, con un montón de herramientas, de utilidades, y que se consolidó como un software libre, que su licencia sigue siendo de software abierto. Ujú. Al grado que terminó siendo un software que tiene una cantidad mucho mayor de instalaciones que cualquier alternativa comercial, ¿no? Bien. Ahora, algunos lugares donde podemos ubicar y cómo evaluar algunos softwares. Estos los quisimos poner a nivel de tips. Obviamente aquí la idea sería que nosotros vamos a trabajar en una conferencia y en un taller, que los talleres son un poco más extensos, donde ya nos enfocaríamos a trabajar muy específicamente en casos prácticos, ¿no? Pronto los estaremos anunciando y ojalá les llame la atención. Pero bueno, uno de los sitios donde podemos encontrar más software, en este caso open source, y también existe mucho software libre, es en SourceForge. Ustedes ahí van a poder encontrar por temáticas, por tipo de software, por licencia, por lenguaje en el que está desarrollado. Es un directorio muy extenso donde uno puede encontrar software libre y cada uno de los softwares tiene su propia ficha
donde uno puede ver, bueno, pues este software está desarrollado en PHP, por ejemplo, fue liberado desde tal año, si tiene un sitio oficial, cuál es, esta es su documentación, y puede ver todas las versiones que liberaron para poder evaluar y decir, no, pues este es un software libre que se liberó en el 2009 y solo tiene un update en el 2011, entonces, pues no tiene tanta solidez aún, ¿no? Etcétera, ¿no? Otro lugar es el directorio del software libre, Free Software Directory, que está publicado por la Free Software Foundation, y este es un directorio mucho más pequeño, pero tiene la gran ventaja de que todo el software que está aquí tiene una licencia NUGPL que te garantiza el uso de las cuatro libertades fundamentales. En el caso de SourceForge, hay mucho más software, pero hay que tener siempre cuidado al quitarte qué tipo de licencia utiliza cada software que está ahí, porque no todo el software que está ahí es software 100% libre. Hay algunos que tienen restricciones, lo cual puede estar bien si lo que queremos es algo muy puntual, ¿no? Vamos a elegir la licencia que decidamos en base a o la licencia que podamos aceptar de acuerdo a las necesidades que tengamos. Otro buen lugar donde uno puede estarse enterando de cosas y encontrar y enterarse de nuevos lanzamientos de nuevas plataformas pueden entrar a la página donde están todas las listas de correos de la Free Software Foundation y inscribirse ahí si alguna resulta de su interés para estarse manteniendo enterados de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde podemos encontrar? Estos son 3 recursos de los que más pueden ser útiles. Y consideramos también que es muy importante al momento de evaluar una plataforma de software libre, tomar en cuenta algunas cuestiones. ¿Qué tipo de cosas hay que tomar en cuenta para no irnos con no equivocarnos, ¿no? Y agarrar un software que apenas están haciendo o que realmente no tengamos la certeza, o que pueda ser un software, no sé, ¿no? Que su licencia no nos dé totalmente lo que nosotros necesitamos, etcétera, etcétera. Ok. ¿Qué cosas son importantes evaluar? La primera, que es muy útil, es, ok, encontramos un software que promete mucho, investiguemos cuántas instalaciones tiene. Entre mayor es la cantidad de instalaciones que tenga un software, mayor va a ser la cantidad de documentación que vamos a encontrar y mayor es el número de veces que lo han evaluado otras personas y que ya lo han utilizado otras personas en el mundo. Entonces, esto nos da una idea muy clara de qué más aplica tiene este software. Una plataforma, por ejemplo, para crear sitios web que tiene solamente 3,000 instalaciones, es una plataforma que es muy pequeña, porque la cantidad de sitios web que hay es de millones. Entonces debe tener, para que tengamos un buen número, debe tener una instalación muy amplia, ¿no? Una plataforma de gestión de bibliotecas, a lo mejor cuando se habla de números de bibliotecas, se habla de miles, bibliotecas universitarias, por ejemplo. Entonces tenemos que ver que su número de instalaciones sea muy amplio. Si es un software que está aprobado solamente en 35 bibliotecas, todavía no podría ser un software que nos dé acceso. Entonces, el primer parámetro de evaluar siempre es, ok, ¿cuántas instalaciones tiene? Y obviamente, pues preguntarnos en dónde, ¿no? Y qué tipo de instalaciones son. Entonces, decir, ok, ya fue instalado en 7,000 lugares, ¿qué tipo de instalaciones son? Las han realizado en instituciones afines a la mía. Por ejemplo, si yo soy un museo
y me hablan de un software que es muy poderoso, pero que no ha sido instalado en museos, o que de las 7.000 instalaciones que tiene, realmente solo hay dos que fueron aplicadas en el tipo de museo como el que tengo yo. Imaginemos que es de arte moderno. Entonces es muy probable que voy a encontrar muchos problemas para implementarlo en mi institución, porque va a haber cosas que solo puedo preguntarle a dos, ¿no? Otro punto muy importante es del número de instalaciones que tiene un software, cuántas son exitosas y cuántos realmente lo están utilizando bien. Porque muchas veces se considera una instalación, se anuncia la instalación, pero hay una diferencia entre eso y el hecho de que esa instalación realmente esté funcionando y que la institución realmente esté contenta con ese software y lo siga utilizando. Ujú. Eso quiere decir que debemos ver el tiempo de operación y el impacto de esas instalaciones. Puede ser un software que se lanzó, tuvo mucho éxito y en los primeros 2 años alcanzó 7.000 instalaciones. Pero si al tercer año las personas que muy contentos habían empezado a utilizarlo, se fueron decepcionando porque pasa esto otro, aquello, y empiezan a abandonar el uso, pues quiere decir que estamos corriendo un riesgo si lo decimos, por mucho que prometa. Entonces es muy importante decir, ok, tiene 65 millones de instalaciones, pero veamos cuántas realmente están operando desde hace más de 4 años, que las instituciones decidan seguirlo utilizando y que el impacto es positivo en la población, que la institución realmente lo utilice. En software, por ejemplo, de repositorios digitales o de biblioteca digital, esto es importante, porque uno encuentra, hay muchos softwares, por ejemplo, para repositorios, pero ¿cuáles de todos los que hay realmente han sido utilizados durante más de 3 o 4 años por la institución? ¿Cuántos han podido ser realmente personalizados? ¿Cuántos tienen acervo? ¿Cuántos tienen consultas? Entonces, eso nos va a dar una visión mucho más clara al momento de seleccionar un software libre. Es decir, ok, los que sí están teniendo éxito son ok, voy a evaluar entre estos. Ujú. Obviamente, el uso de la licencia. ¿Qué licencia tiene el software que estamos seleccionando? La licencia de software libre es la NUGPL, pero hay muchas otras licencias. Entonces, si encontramos una licencia determinada que no nos suena, hay que ubicar la fuente y si no, pues leer la licencia para identificar claramente, ¿no? ¿Qué nos permite o qué no nos permite? ¿Hasta dónde estamos restringidos? Y en base a eso evaluar y decir, bueno, pues esta licencia no me permite copiar, por ejemplo, ¿no? O distribuir el software. Perfecto, pero para lo que yo lo quiero, sí me está permitiendo modificar, no me está garantizando que siempre va a ser software libre, etcétera, etcétera. Perfecto, ¿no? Yo no está dentro de mis objetivos el distribuirlo, así que sí lo voy a usar. Entonces hay que evaluar muy bien la licencia antes de aventarnos al proyecto de realmente implementarlo, ¿sí? Y ver qué tantos foros, sitios, redes de soporte existen, para saber qué tan solos nos vamos a sentir, ¿no? Esto es un punto muy importante para las áreas de TI y también para las áreas que van a administrar el software, ¿no? Sí, bueno, cuando tenga una duda, ¿a dónde puedo recurrir? Realmente sí hay mucha ayuda regular, poca, los foros están muy vivos, muy activos, o son sitios que no están tan activos, etcétera, ¿no? Y algo importante es quién fabricó el software. Esto es algo muy, muy importante. Por ejemplo, una plataforma como DSpace, que fue desarrollada por el MIT junto con HP, nos da una idea de que va a ser una plataforma mucho más robusta y que va a tener podemos tener más tranquilidad de que no va a ser un software pensado en hacer negocio, contra una plataforma que fue desarrollada por imaginemos, ¿no? Una plataforma que fue desarrollada por una empresa
y que te está ofreciendo al mismo tiempo, te dice, bueno, te vendo sí puedes descargar el software y todo, o puedes comprar la versión Plus, que esta es software propietario, y pues ahí tú decides, ¿no? En estos casos tú puedes esperarte que si descargas la licencia gratuita o la licencia de open source, sí va a ser libre, pero va a traer un montón de errores, los vas a tener que corregir, no va a existir ninguna documentación, y obviamente todo va a estar planteado de tal manera para que tú les llames y les tengas que comprar. O decidas comprar mejor la versión Plus, que ya no es software libre. Entonces es muy importante evaluar también, ok, este software está muy padre, tiene muchas instalaciones, su licencia es GNU, quién lo fabrica y qué tipo de organización es, qué otras alternativas ofrecen, y eso nos da una idea de con quién nos estamos metiendo, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, pues a nivel de resumen sí es importante, ¿no? Número de instalaciones, tipo de instalaciones, el tiempo que tienen operando las instalaciones y qué impacto han tenido en sus usuarios, qué tipo de licencia maneja este software, cuántos foros, sitios y redes existen y la integridad del fabricante. También entonces, pues es importante siempre tomar en cuenta, ¿no? Todo el software libre está basado en los derechos de autor. No pretende, no por el hecho de que maneje el concepto de copyleft, significa que esté renunciando o que vaya en contra de los derechos de autor, sino que al contrario, el objetivo primordial es tratar de brindarle al autor un mayor ejercicio de sus derechos, como el de difundir, el tener ese control y tener esa libertad, y también al usuario final. Es decir, ok, si tú estás usando un software libre, tienes derecho de modificarlo, de estudiarlo, difundirlo, compartirlo, o de crearte tu propia obra derivada, tu propio software, tu propia versión, y esa versión si la quieres compartir o distribuir, adelante. Lo único que debes respetar son los derechos. Es decir, bueno, el software original fue creado por fulanito, y estos 3 módulos son míos, yo los que soy menganito, y ahí están a disposición de quien los quiera utilizar. Es importante recordar también, el software libre no está relacionado con el precio, porque no es real que el software libre no cuesta. La realidad es que cuesta, porque tú tienes, o sea, no importa si es libre o de licencia, tienes que invertir un tiempo para entenderlo, para implementarlo, para instalarlo, configurarlo y darle mantenimiento. La diferencia es de que cuando es software comercial, eso tú lo inviertes en dinero, le vas a pagar a una empresa para que haga esas labores. Si es software libre, lo vas a tener que hacer con tu propio equipo o contratar a un consultor para que te ayude, con la ventaja de que en el caso del software libre, es tu equipo el que va a absorber el conocimiento y es tu equipo el que va a tener el que va a desarrollar esa capacidad de conocer el software, estudiarlo, darle mantenimiento, y el consultor a lo mejor te va a ayudar en este proceso. Pero de que de todos modos cuesta, pues cuesta, ¿no? O sea, cuesta invertir tiempo, invertir dinero, obviamente requieres un servidor, requieres conocimientos en el área de seguridad, en el área de programación. Normalmente sí, vas a requerir un recurso humano más especializado para el software libre, porque esa persona va a tener que comprender el código y poderle dar seguridad, poderle dar mantenimiento, y a lo mejor con el software comercial no es tan necesario, porque vas a decir, bueno, pues con que tengamos un técnico que pueda hablar con el fabricante y pues mandar un soporte y que nos lo solucione, ¿no? Siempre hay que poder evaluar este tipo de cosas, como mencionábamos, la independencia que nos da el tener un software libre, contra la incertidumbre que nos puede dar el software comercial en ese sentido, ¿no? Y pues al final cualquier elección pues siempre hay que basarla en los parámetros que ya comentamos, ¿no? ¿Qué licencia maneja? Eso es muy importante, como el primer paso al seleccionar un software es, bueno, ¿qué licencia maneja? ¿Para qué lo quiero yo? ¿Cuántas implementaciones tiene? ¿Desde hace cuánto tiempo?
qué impacto han tenido y cuáles son los resultados de estas instalaciones, y qué tanto existen foros y qué tan dinámicos son en el Internet, a los cuales pueda yo llegar a recurrir y así fuera necesario, ¿no? Entonces, pues la idea principal es compartirles todos estos comentarios. Y bueno, pues que ustedes puedan conocer todas las ventajas y alternativas que existen en el uso de software libre bueno, en este caso que nosotros tratamos de enfocar mucho a la cuestión de bibliotecas y de instituciones académicas, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda o quieran que profundicemos en algún tema en específico. Lo pueden mencionar en el chat, les recordamos, ¿no? Bien, cualquier duda, ustedes lo pueden mencionar aquí en el chat o lo pueden mencionar utilizando la conferencia de audio. De cualquier manera, en lo que surge o no alguna duda, pues le mandamos un saludo a Diego y a Lidia, que no los habíamos saludado, no les habíamos dado la bienvenida, ¿no? Entonces les mandamos saludos y les recordamos que en el CCB, con sus cuentas, ustedes pueden entrar y pueden encontrar ahí diferentes documentos que seleccionamos para ustedes y también algunas ligas de interés, donde pueden encontrar información sobre software libre, etcétera, etcétera, ¿no? Nos pregunta Claudia. Bueno, primero nos comenta que el software libre es una oportunidad para las bibliotecas y que sí sabemos de alguna biblioteca en México que ya utilice o maneje software libre. Pues sí, bastantes en realidad, en diferentes temas, depende de para qué, pero tan solo para repositorios institucionales hay diversos centros de investigación, bibliotecas de centros de investigación que utilizan software libre. Este, por ejemplo, está Flaxo, CIESA, universidades. Bueno, está el Colpos también, la Universidad Pedagógica Nacional, la UAM. En el caso de revistas, por ejemplo, científicas, revistas también tenemos de la UNAM, o revistas que son consideradas de las del índice de CONACYT, que ya están utilizando software libre, aproximadamente 15 o 20. Software de automatización de bibliotecas, que están ya sobre software libre. Por ejemplo, están las del Instituto Tecnológico de Sonora, la Ibero de Tijuana, el Instituto Nacional de Nutrición, los laboratorios Grossman que utilizan para su biblioteca, a pesar de que son un laboratorio privado, para su biblioteca y la gestión de su biblioteca utilizan COA, que es software libre también. Que me llegan ahorita así a la mente, o que hemos nosotros, algunos les hemos ayudado y a otros que ellos mismos lo han implementado, pero con muy buenos resultados, ¿no? Ay, perdón. En América, esos son de México, ¿no? Que ubiquemos nosotros de América Latina, pues varias universidades como la de Caldas, eh, de las que me acuerdo ahorita, ¿no? La de Piura. En Argentina también se utiliza mucho software libre, diversas universidades. En España, ¿no? Todo lo que es el COFIC, es el organismo que genera todas las publicaciones científicas, utilizan todo con software libre.
Entonces, bueno, son algunos buenos ejemplos, ¿no? De organizaciones que utilizan software libre en diferentes temas, ¿no? Repositorios, también respecto a repositorios, a revistas científicas o a software de gestión de biblioteca. Y portales, ¿no? Que crean su portal de biblioteca digital con software libre también. No sé si alguien más tiene alguna otra duda o algo que quieran que mencionemos o mostremos en especial. Bueno, nos comenta también Diego, pues que a veces pues, o nos pone, creo que es más fácil que una institución privada cambie a software libre que una institución pública. Pues sí, la realidad es que en general, los trámites, los trabajos, los procesos administrativos, o cualquier proyecto nuevo, pues suele ser más lento en las instituciones públicas. Eso es real, ¿no? Y quienes hemos trabajado en ambos ámbitos, pues sabemos que se encuentra uno con mucho más dificultades. Sin embargo, yo creo que hay muchos buenos casos de éxito, ¿no? De la mayoría de los que mencionábamos hace un momento, pues son instituciones públicas, de todos los niveles, tanto educativas como no educativas, ¿no? A veces en las que no son educativas es más complejo, por ejemplo, Zagarpa, que es una organización que está más orientada a otras cosas, terminaron utilizando DSpace y utilizando el Open Journal Systems para sus revistas, DSpace para su repositorio. Y bueno, pues yo creo que si se inicia con esta filosofía, al final sí encuentra uno de estos espacios, ¿no? Aunque sí, tiene uno que ir, y es la realidad, tiene uno que ir remando a veces en contracorriente, porque pues en las instituciones públicas a veces hay acuerdos, tienen ya licencias compradas por bloques, que dificultan un poco las cosas, ¿no? Sin embargo, pues no es. Una buena recomendación sería pues platicar con colegas de otras organizaciones públicas también que hayan tenido experiencias y ver cómo lo han hecho, y pues que cuenten sus historias de terror, pero que al final cómo les ha ido y que han podido, los que han podido lograrlo, parece que están muy contentos. Eh, nos pregunta también o nos comenta María de Lourdes, si quiero usar DSpace para los documentos generados por investigaciones, pero aún no están arbitrados, ¿necesito solicitarles los derechos? Depende de cómo los publiques. Sí, o sea, tú puedes utilizar, si montas tu DSpace, tú puedes hacer o tener una colección privada. Si tú no vas a hacer públicos los documentos, solamente lo vas a usar para que la institución guarde ahí los documentos, pero no los vas a hacer visibles. Entonces tú lo estarías usando como tu archivo, digamos, como tener los correos, los documentos en tu correo. Hasta ahí no necesitas pedirles que cedan los derechos. Pero si tú recibes un documento y ese documento no ha sido todavía arbitrado o no lo han publicado, sí necesitas tener claridad respecto a los derechos. Normalmente, esto generalmente es un problema porque la institución tiene determinados derechos sobre el documento. O sea, lo más, siendo muy estrictos, la institución tiene derechos sobre el documento. Sin embargo, eso debe estar definido en algún lugar con el investigador. Si no existe un lugar en el contrato o en alguna documentación que hable acerca de estos derechos, normalmente uno, por salud y para evitar problemas, debería solicitarle al investigador: oye, voy a publicar este documento, lo voy a poner bajo determinada licencia, listo, ¿no?
y es importante que el autor sepa que este documento va a ser trabajado. Muchas veces sucede así, que la institución fulanita es la que está financiando la investigación de determinada persona. Esta persona libera el trabajo, va y lo publica en una revista científica extranjera, y la institución no lo puede publicar porque, aunque financió el trabajo, el que tiene los derechos es la revista X, ¿no? Que es de una editorial privada. Entonces, estos son huecos que actualmente existen en la legislación, y eso suele suceder porque no hay un acuerdo entre el autor y la institución que indique, ¿no? Siendo realmente así muy, muy estrictos, la institución tiene el derecho, porque es la que está financiando estos trabajos, ¿no? De publicarlo, obviamente siempre reconociendo la autoría y todo eso. Pero sí, sería importante, yo te recomendaría que checaras primero qué tipo de acuerdos tienen entre los autores y la institución. Y en base a eso podrías definir si tienes posibilidad de publicar los trabajos o de no publicarlos. Esto también es importante cuando hay tesis, sobre todo tesis de doctorado, ¿no? O tesis de cualquier tipo, porque muchas veces puede ser que uno dice, bueno, pues yo voy a publicar todas las tesis, y de repente imaginemos que hay una tesis que tiene un trabajo realmente innovador. Lo publicamos, alguien más lo ve y genera ese trabajo, o toma la idea y genera un trabajo con su propio nombre, va y lo patenta, ¿no? Y entonces nosotros resulta que habíamos publicado algo sin permiso del alumno, porque él ya pensaba iniciar su trámite de patente. Entonces sí es muy importante siempre, al momento de diseñar nuestro repositorio o nuestra biblioteca digital, decir, ok, ¿qué voy a publicar? Y antes que nada checar si a nivel institución y autores existe algún acuerdo, qué dice, a qué nos están autorizando, y si no existe nada, o lo que existe está demasiado básico, como suele suceder, pues hablar con ellos y solicitar a los autores directamente estos permisos para evitar cualquier tipo de confusión. Esto es algo que sí se enfrentan muchas instituciones al momento de crear el repositorio, sobre todo cuando se habla de repositorio, este, porque son trabajos que no son arbitrados. Entonces uno debe tener el derecho de obtener la autorización de lo que está publicando. De nada, María Luz. No sé si alguien más tenga alguna duda o alguna pregunta. Bien. Bueno, en caso de que no, de todos modos les reiteramos, si ustedes tienen alguna duda o quieren consultar algún tema ya en particular, en algo que podamos apoyarles o lo que sea, pueden hacerlo a través del CCB, pueden hacerlo a través del aula virtual, o pueden contactarnos. Mi correo electrónico, si tienen algo que deseen compartir o contactarnos o lo que sea, lo puse aquí en el chat, Joel Torres, jtorres@esire.mx. O pueden hacerlo a través del CCD. Y bueno, pues pronto estaremos, independientemente de que les reiteramos, estas sesiones de capacitación no tienen costo, la intención es compartir el conocimiento. Pronto estaremos publicando las fechas de esta misma sesión, que se van a impartir en los próximos meses. Si ustedes nos ayudan a difundirla, consideran que hay algo que le puede interesar, pues estaremos encantados de recibirlos en la sesión. Independientemente de estas sesiones, también les recordamos que tenemos talleres. Estos talleres son mucho más detallados, ya son a nivel de proyectos específicos que podemos trabajar.
Estos talleres sí tienen costo, pero bueno, quien guste consultarlos puede hacerlo directamente en el CCD o a través de Adriana, que es la coordinadora del CCD. Y también les reiteramos, nuestra empresa es consultora en software libre, con una amplia trayectoria, más de 10 años, trabajando con organizaciones de gobierno, de universidades, centros de investigación. Y si ustedes requieren apoyo en cualquier nivel para cualquier proyecto, pues estamos aquí y estamos a sus órdenes. Y pues solo me queda agradecerles el tiempo, la atención, el interés que han prestado a la sesión. Pues muchas gracias a Claudia, a Diego, a María de Lourdes, María Eugenia y a Miri. Y pues seguimos a sus órdenes. Y gracias a todos los asistentes por su participación y por sus comentarios. A partir del día de mañana ya van a poder encontrar el video de esta sesión en nuestra aula virtual. Y bueno, de la misma forma pueden consultar las sesiones anteriores. Nuestra próxima conferencia es el día jueves 6 de febrero, este jueves. Es a las 3:30 de la tarde, horario México. Y el tema que vamos a tratar es qué puedo hacer con OJS, ¿no? Es una de las plataformas que nosotros también manejamos. Espero que sea de su interés y bueno, únicamente les pediría confirmar su asistencia. Gracias por su tiempo y que tengan un excelente día. Hasta luego.